en la Biblia vamos a leer Mateo capítulo 5, el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, antes el domingo pasado miramos sobre los mandamientos que para cumplir la ley, nosotros tenemos exactamente que cumplir todos los mandamientos, no se puede una parte. Y explicamos que en total en la ley no son solamente 10 mandamientos, sino que 10 mandamientos son un resumen. En total la ley son 613 mandamientos en total. Miramos en la parte de Deuteronomio capítulo 28, el capítulo 27 sobre la bendición. Ahí explicamos sobre la bendición, pero para recibir la bendición hay que cumplir también todos los mandamientos. No se puede cumplir una parte, sino todos los mandamientos también. Pero hoy vamos a mirar en la Biblia, en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la ley también ¿de qué nos va a explicar? La ley nos va a enseñar sobre el corazón de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Sobre eso también habla la ley. Entonces, mirando este versículo exactamente dice, bienaventurados los de limpio corazón. Solamente las personas limpias de corazón pueden ver a Dios. Una persona limpia de corazón puede ver a Dios. Entonces, mirando los mandamientos, vamos a descubrir cómo yo puedo tener un corazón limpio delante de Dios. ¿De qué forma? Entonces, ya mirando los mandamientos, un momento, vamos a mirar en el libro miremos otro momento, libro de Marcos capítulo 7. Ya miramos el versículo que dice que los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5:8. Ahora vamos a mirar Dios cómo nos muestra nuestro corazón para que miremos si podemos o no podemos por la ley ir al cielo. Marcos capítulo 7. Ahora vamos a buscar en los evangelios. Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 21 al 23. Jesús va a mostrar cómo es el corazón de los hombres. Dios nos quiere enseñar cómo es el corazón de los hombres para que descubramos si podemos o no podemos cumplir la ley, los mandamientos. Dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, dice, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, cuando la Biblia registra lo que sale del ser humano, toda la lista que sale desde el versículo 21 al 23 del libro de Marcos capítulo 7, todas son maldades. Eso es lo que Dios describe que sale del corazón del hombre, solamente la maldad. En ningún momento dice alguna cosa buena. Todo lo que dice son solamente ¿qué? Maldades. Eso es Marcos capítulo 7, el 21 al 23. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener el corazón limpio por la ley? Por la ley no se puede. La ley lo que hace es mostrar la condición real de nuestro corazón. Eso hace la ley. Por eso cuando los mandamientos hablan de no mentir, cuando la ley habla de no robar, de no matar, de no codiciar, la ley lo que quiere es mostrar mi corazón real delante de Dios. Quiere enseñarme cómo es mi corazón delante de Dios. De eso quiere mostrar la ley. Pero también la Biblia nos enseña, cuando hubo el diluvio, la Biblia también nos enseña que Dios le quería enseñar al hombre ya la maldad del corazón. Esto es Marcos capítulo 7, del versículo 21 al 23. Ahora vamos a mirar Génesis capítulo 6. También Dios ya nos quiere enseñar que la condición del corazón del ser humano. Porque el ser humano que no conoce su corazón, ¿qué va a hacer? Va a tener mucha confianza en sí mismo y escuchando los mandamientos va a pensar, yo puedo cumplir los mandamientos. Si no se conoce, va a pensar que puede. Pero si una persona se conoce bíblicamente, va a descubrir,
yo no puedo cumplir los mandamientos, necesito a Jesucristo, por la ley no puedo, pero tiene que conocerse a sí mismo. Por eso Dios también le habló a Noé en el tiempo de Noé. Dios le habló a un hombre llamado Noé, y cuando Dios le habló a Noé, Dios le enseñó a Noé cómo era él, cómo era el corazón de él. Y Noé, conociendo cómo era su corazón, Noé supo, yo no soy bueno, yo necesito confiar en Dios, necesito creer en Dios. Cuando miramos en el versículo 3, Génesis, capítulo 6, versículo 3 en adelante, dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En esta época, Dios le puso un límite al ser humano en la edad de 120 años. Entonces las personas normalmente vivían 120 años en el tiempo de Noé. Podían vivir mucho tiempo más, pero Dios le puso un límite de 120 años en el tiempo de Noé. A esa era la edad como normal, el límite de la edad del ser humano, porque vivían muchísimo más. En el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios está describiendo que la maldad del ser humano es mucha. Ya aquí Dios habla del corazón del hombre. Ya en general, en la época de Noé, la maldad del ser humano era mucha, dice aquí. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios describe que el ser humano en su corazón, en la época de Noé, los pensamientos del ser humano, ¿en qué dirección iban? Hacia el mal, hacia la maldad. Eso en el tiempo de Noé. Ya ocurrió esto. Por eso Dios, ¿qué dijo en ese tiempo? Hubo un juicio. En el versículo 7 habla del juicio de Dios. ¿Por qué Dios hizo este juicio? Para que el ser humano conociera su corazón y para que el ser humano pudiera confiar en Dios. En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya Dios vio la maldad del ser humano en general. El versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le dolió. Dios empezó a ver el ser humano como un ser humano como malo, con mucha maldad. A Dios le dolió. La Biblia dice que a Dios le dolió en el corazón porque el ser humano ahora, ¿de qué está lleno? El ser humano está lleno de maldad. Hay solamente maldad en el corazón del ser humano. Entonces Dios, cuando ve ese hombre que él hizo, cuando Dios hizo al hombre, Adán y Eva, Dios hizo al ser humano sin maldad. En el sexto día Dios creó al ser humano en la creación. Pero ahora, ya después que pasó mucho tiempo y la raza humana ha crecido muchísimo, ya hay mucha población en el mundo, ahora Dios, cuando ve al ser humano, ¿cómo está el ser humano? Lleno de maldad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, la Biblia explica en Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron, dejaron a Dios, dejaron de creer en Dios. Adán y Eva creyeron en Satanás. Entonces, ¿qué entró en el corazón del ser humano? Entró la maldad. Eso explica la Biblia. Desde Génesis capítulo 3, la Biblia ¿de qué habla? De que en el ser humano ya que entró la maldad. En Génesis capítulo 3, Dios, cuando hizo al ser humano, lo hizo un ser humano bueno. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser bueno. Dios no tiene maldad. Por eso cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo sin maldad. El hombre no tenía maldad. Cuando Dios hizo al ser humano, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, el hombre fue hecho conforme a la imagen y la semejanza de Dios. El hombre no conoce el mal, el hombre no es malo, el hombre es un ser bueno, 100% bueno. Pero en Génesis capítulo 3, la Biblia enseña que el hombre abandona a Dios, el hombre deja a Dios. El hombre deja de creer en Dios
y recibe de Satanás. ¿Qué recibe? La maldad. Recibe el pecado de Satanás. Entonces, dentro del corazón del ser humano entra algo llamado el pecado. La maldad entra en el corazón del ser humano. Ese ser humano ya no es el mismo. Antes es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 muestran al ser humano, un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, sin pecado y sin maldad. Pero en Génesis capítulo 3 ocurre algo. En Génesis capítulo 3 el hombre recibe el pecado en su corazón, algo que no existía en el ser humano, que era el pecado, entra al corazón del ser humano. El pecado entra, la incredulidad entra al corazón de Adán y Eva. Se convierten en pecadores. ¿Pecador qué significa? El ser que está apartado de Dios, separado de Dios. Eso es pecador. Lejos de Dios, separado de Dios. Apartado, separado. El pecado es la división entre Dios y el ser humano. El ser humano se dividió de Dios. Eso se llama el pecado. Por eso, en el libro de Mateo capítulo 5, el versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En el corazón del ser humano hubo un obstáculo, una barrera que es el pecado. El hombre se separó ¿de quién? De Dios. El hombre está sin Dios por el pecado. Por eso la Biblia enseña, en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Jesús dice que el hombre bendito, ¿cuál es? El hombre bendito, el hombre bienaventurado, el hombre feliz, es el hombre que no tiene pecado, el limpio de corazón. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona limpia de corazón es la única que puede encontrarse con Dios o que puede ver a Dios. Limpio de corazón. Pero cuando miramos la Biblia, desde Génesis capítulo 3, ya en el hombre que entró la maldad, en el hombre entró el pecado, en Génesis capítulo 3. ¿Qué significa? Desde allí, desde Génesis capítulo 3 en adelante, los hombres ya se cuentan como pecadores. Ya el corazón, ¿cómo está? Sucio de pecado, con maldad. Entonces esos hombres en esa condición no pueden ir al cielo, no pueden ver a Dios, no pueden tener comunión con Dios. Cuando llegamos al capítulo 6, Génesis capítulo 6, Dios muestra el juicio para el pecador, para el ser humano o la raza humana. ¿Por qué Dios muestra un juicio? Porque los hombres que están llenos de maldad, que están sin Dios, en pecado, necesitan conocer su condición. Ahora, ¿cómo pueden conocer su condición? Dios les habla, porque en este momento no hay la ley. Dios les habla a través de ¿quién? A través de Noé. A través de Noé, Dios le va a enseñar a la raza humana su condición de maldad, que necesitan creer en Dios. Necesitan tener arrepentimiento porque tienen un corazón apartado de Dios, tienen un corazón separado de Dios. Entonces Dios, a través de Noé, le avisa en este tiempo, en el tiempo de Génesis capítulo 6, Dios le avisa a la raza humana de que va a haber un diluvio, de que va a haber un juicio, que el ser humano en general está apartado de Dios, que está separado de Dios, pero las personas no saben. Las personas piensan que su vida está bien. Las personas piensan que ellos son buenas personas, que no merecen la destrucción, que no merecen un diluvio. Pero Dios les enseña la realidad de ellos. ¿Cómo? A través de Noé, Dios le predica o Dios le anuncia a toda la raza humana de ese tiempo para que se arrepientan y crean en Dios. Y la forma de Dios enseñarle la salvación en el tiempo de Noé es a través de un arca. Esa arca que prepara Noé, que Noé hace para que las personas que creen en Dios entren en el arca, es un símbolo de Jesucristo. Es un símbolo de la cruz. Esa arca es símbolo de la cruz. Por eso el arca tiene una sola puerta. Porque Jesucristo dice, yo soy la puerta. Igual, Jesús dice, yo soy la puerta. El arca tiene una sola puerta, no más. El cielo tiene una sola puerta. No hay varias puertas para ir al cielo. No hay. Para entrar al cielo hay una sola puerta, es Jesucristo.
Por eso el arca, cuando Dios mandó a hacer el arca, para que no hiciera el arca tenía una sola puerta, no más. Esa es la salvación que aparece en la Biblia. Tiene una sola puerta, una sola opción. Ahora aquí mirando en el versículo 7, Génesis capítulo 6, versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces Dios, cuando mira al ser humano, ya el hombre está lleno de maldad. Toda la raza humana está llena ¿de qué? De maldad. El hombre está lleno de maldad. Por eso Dios, para que el hombre descubra su condición real de pecado, de maldad, Dios manda un juicio, manda el diluvio. A través del diluvio, las personas tienen que conocerse a sí mismas. Ese diluvio es un ejemplo para la raza humana de ese tiempo y para la de este tiempo también. Igual, el diluvio, aunque ocurrió en el tiempo de Noé, el diluvio es un ejemplo para la raza humana en general de que el hombre necesita a Dios, de que el hombre necesita el arrepentimiento para regresar a Dios, para volverse a Dios y necesita creer en Dios. El hombre necesita creer en Dios, el hombre necesita reconocer que el camino de nosotros, de cada ser humano, es un camino equivocado, que nuestros pensamientos son equivocados, nuestros pensamientos son erróneos. Eso enseña la Biblia. Dios por eso hizo el arca para que las personas, escuchando la palabra de Dios en el tiempo de Noé, dejaran de creer en sí mismas y creyeran en la palabra de Dios, creyeran en lo que Noé les estaba hablando de parte de Dios. Por eso Dios le habló a Noé para que Noé le hablara al resto de las personas. Y Dios mandó que Noé hiciera un arca para que las personas entrando en el arca se pudieran salvar. Pero ese método de que se salvaban por el arca era el método de Dios. Era la salvación que Dios había hecho para la raza humana. No era un método humano, no era una idea de Noé, era el plan de salvación de Dios. Construir un arca para que los que entraran al arca se salvaran. ¿Por qué? Iba a haber un diluvio, iba a llover durante 40 días y 40 noches iba a llover sin parar. Pero en el tiempo de Noé no llovía, por eso las personas no le creían a Noé, porque Noé les hablaba de que iba a haber un diluvio, una lluvia demasiado fuerte que iba a destruir a la raza humana, iba a destruir todos los animales, todo lo que respiraba iba a morir, dice la Biblia. Y ellos cuando miraban a Noé decían, Noé, tú estás loco, no llueve, ¿cómo que vamos a morir por un diluvio si ni siquiera llueve? Ellos no le creían a la palabra de Dios, ¿por qué? Porque no era comprensible, lo que Noé les estaba diciendo no cabía dentro de su pensamiento, dentro de la experiencia no cabía porque no había llovido. En el tiempo de Noé la Biblia dice que no llovía, que solamente de la tierra salía como un vapor. Y con ese vapor se regaba la tierra, la naturaleza, así recibía el agua de ese vapor que salía de la tierra, así dice la Biblia. No llovía, salía un vapor de la tierra y con ese vapor ya las plantas podían vivir, podían estar bien. No llovía. Pero Dios le dijo a Noé, Noé, dile a toda la humanidad que voy a enviar un diluvio. Va a llover tan fuerte durante 40 días y 40 noches que ninguno va a quedar vivo que esté fuera del arca. Todo el que esté fuera del arca va a morir porque voy a enviar un diluvio. Va a llover de una forma demasiado grande, demasiado fuerte. Va a llover, Noé. Avísale a todos los seres humanos que va a pasar eso para que crean en la palabra que yo les digo. Dios les decía para que crean en mí. Diles, Noé, a la raza humana, para que crean en mí, que voy a enviar un diluvio, que entren al arca y se salvan. Pero solamente se van a salvar los que entren al arca, porque toda la raza humana es mala. Eso empezó a decir Noé a la raza humana en ese tiempo, pero no le creían a Noé. Noé, ¿cómo nos va a destruir Dios si nosotros no somos malos? Noé, nosotros somos buenas personas. ¿Cómo que Dios va a mandar un diluvio de 40 días y 40 noches? La Biblia enseña que Dios tiene un juicio para el pecador. Hay un juicio. Las personas pueden vivir en este mundo pensando que nunca van a morir, pero eso no es la realidad. Todos nosotros un día vamos a morir. No sabemos
Si va a ser en la mañana o va a ser en la tarde o va a ser dormidos, no sabemos, pero lo cierto es que vamos a morir. Si va a ser un lunes, un domingo, un martes, no sabemos, pero lo cierto es que nosotros vamos a morir. Esa es una verdad bíblica, eso no se puede cambiar. Somos mortales desde Génesis capítulo 3. La raza humana ya quedó condenada ¿a qué? A morir, a la muerte por el pecado. La Biblia dice que una de las consecuencias del pecado es la muerte física. Ahora, hay una muerte que es peor, que es la muerte segunda, dice la Biblia. La muerte eterna, ir al infierno. Esas dos muertes el ser humano tiene que enfrentarlas. La muerte física y la muerte eterna, que es ir al infierno. La segunda muerte, habla Apocalipsis. Por eso Dios le enseña al ser humano el camino al cielo, la forma de ser salvos. Dios le quiere enseñar al hombre. ¿Cuál es esa forma de ir al cielo? Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El limpio de corazón va al cielo. Y el que no tiene el corazón limpio, pues no puede ir al cielo. Eso es Mateo capítulo 5, versículo 8. Por eso cuando Dios aquí le habló a Noé, Dios que quiere que la raza humana crea en Dios y se salve. Por eso Dios le dijo a Noé, haz un arca bien grande. El arca es muy, muy grande. Si tenía espacio para todos los animales, Dios que quería que salvara solamente a los animales o salvara a los seres humanos. Para Dios es más importante los seres humanos. Los seres que tienen más interés, Dios tiene más interés en todo el universo son los seres humanos. Entre los seres humanos y a los ángeles, ¿en quién tiene más interés Dios? En los seres humanos, porque nosotros fuimos los seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene corazón, Dios a nosotros también que nos dio corazón, nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Somos la creación más especial del universo, porque Dios nos hizo a los seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Puso dentro del corazón de nosotros, ¿qué puso? Eternidad. Nosotros tenemos espíritu. Eso nos conecta ¿con quién? Con Dios. Nos permite conectarnos con Dios, la parte que se llama espíritu. El corazón que tenemos también nos permite conectarnos ¿con quién? Con Dios. A través del corazón nosotros nos conectamos con Dios. Esa es la parte especial que Dios hizo en el ser humano, el corazón. Por eso la Biblia dice que con el corazón se cree. Dios creó en el corazón, en el ser humano, creó algo llamado el corazón. ¿Qué función tiene el corazón? Nos permite creer en Dios. El corazón nos permite creer en Dios. Dios también dice que nuestro cuerpo lo hizo como templo de Él. Nosotros, así la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de Dios. Aún el cuerpo de nosotros también se convierte ¿en qué? En un templo. Por eso somos la creación más especial en el universo, es el ser humano. Pero el ser humano, como recibió el pecado en Génesis capítulo 3, la Biblia dice que Adán y Eva dejaron de creer en Dios, pecaron. Ya el hombre con el pecado no puede ir al cielo. El hombre con el pecado no puede tener comunión con Dios. Por eso Dios le enseñó eso en Génesis capítulo 3 a la raza humana. Dios dijo, voy a destruir a la raza humana. Voy a enviar un diluvio. Las personas de ese tiempo no creyeron. Dios les estaba hablando porque Dios quiere que a través de la palabra de Dios, ellos a través de ese juicio, descubrieran, necesitamos de Dios, necesitamos creer en Dios. Para ir al cielo necesitamos creer en Dios. Dios les habló. Pero ellos no creyeron. En el versículo 17, Génesis 6, 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo. Dios dijo, va a morir todo. Entonces las personas al escuchar esa palabra, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse. Dios está diciendo que va a destruir la raza humana. ¿Por qué? Porque el ser humano no cree en Dios. La raza humana está lejos de Dios. La raza humana está separada ¿de quién? Separada de Dios. Tenemos que creer en Dios, tenemos que arrepentirnos. En el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.
Entonces Dios hizo un pacto con Noé. Noé, entra en el arca, te vas a salvar. Si tú entras, te salvas. Voy a hacer un pacto contigo. Pero también tienen que entrar tus hijos. Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y van a entrar las esposas de tus hijos. Y tu mujer también va a entrar. En total, al arca, en todo el tiempo que Noé les predicó, les anunció, les habló de que Dios iba a enviar un diluvio, Noé les predicó, las personas no creyeron en Dios. Decían, Noé, tú estás loco, no llueve. Dios, ¿qué va a enviar un diluvio si ni siquiera llueve? Noé, nosotros somos buenas personas. Dios, ¿cómo nos va a destruir a nosotros, personas tan buenas? Pero Dios, ¿qué le dijo a Noé? Noé, la raza humana, ¿cómo es? Es mala. En general, la raza humana es mala. En general. Ese es el punto de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5, el punto de vista de Dios, ¿cuál es? La raza humana es mala. El hombre es un ser malo. El ser humano se convirtió en un ser malo. Dios le está diciendo a Noé que la raza humana es mala. Pero la gente escucha y la gente no cree. No se creen malos, se creen buenos. Pero ¿quién está diciendo que la raza humana es mala? Dios. Dios le está hablando a la raza humana en general de que el ser humano es malo, de que el ser humano es malo. Pero las personas no creen esa palabra, no creen. ¿El ser humano cómo se cree? Bueno. El hombre se cree bueno. Por eso lo primero que Dios envió para que el hombre descubriera su maldad es un diluvio. Dios con el diluvio, ¿qué le quería enseñar al ser humano? El hombre es muy malo. Dios está haciendo un juicio para que el hombre descubra su maldad. Dentro del corazón del ser humano, ¿qué sale? La Biblia dice que todos los pensamientos que salen son de continuo solamente el mal, la maldad. Eso está testificando Dios. La Biblia testifica de que Dios le habló en el tiempo de Noé de los seres humanos que solamente ¿qué salía del corazón del ser humano? La maldad. Solo sale la maldad que Dios vio, y cuando Dios vio el corazón del ser humano, lo único que sale ¿qué es? La maldad, no más. Es lo único que sale, no más. Eso testifica la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5, que Dios cuando ve en el ser humano lo que sale del corazón del hombre solamente es maldad, no más, no más. Pero el ser humano por sí mismo no puede descubrir su maldad, no puede. Por eso Dios, a través del diluvio, quería enseñarle al ser humano la maldad que estaba escondida en el corazón de la raza humana. Como los hombres no creen su maldad, los hombres no descubren por sí mismos su maldad, no reconocen su maldad, sino que en el tiempo de Noé había gente con ¿qué? Con mucha hipocresía. Delante de las demás personas todos son buenos, todos buenos, delante de las demás personas. En público las personas como buenas, en público. Pero en lo secreto de su corazón, en la realidad del corazón de los seres humanos ¿cómo son? Malos, en su interior, dentro, allá escondido, oculto, lo que nadie puede saber de mi pensamiento, lo que nadie puede descubrir de mi ser, lo más interno. Dios ve profundamente el corazón de la raza humana con un solo vistazo. Dios ve todos los seres humanos al mismo tiempo. Eso es Dios. Dios conoce el ser humano lo más profundo, lo más escondido del corazón de nosotros. Dios lo conoce. Porque Dios es luz. A Él no se le oculta nada. Dios que creó el corazón de nosotros los hombres, Dios puede ver el corazón de nosotros de forma clara, de forma exacta, de forma detallada. Dios conoce lo más escondido del corazón de nosotros. Dios lo conoce. No le podemos ocultar nada a Dios. Humanamente sí. Humanamente nosotros podemos ocultar nuestro corazón. Delante de las personas podemos ocultar nuestro corazón. Pero nadie puede esconder su corazón, la realidad del corazón. Nadie la puede esconder de Dios, nadie. Nadie puede ocultarle a Dios lo que está más dentro del corazón. Nadie puede ocultar eso de Dios, nadie. Dios ve claramente
Dios conoce profundamente el corazón de todas las personas, de todo el mundo. No hay ningún mal pensamiento que Dios no pueda leer. No hay ningún mal sentimiento que Dios no pueda ver. No hay ninguna mala acción que Dios no conozca. Dios conoce de forma exacta el corazón de nosotros. Dios ve, la Biblia dice que Dios ve el corazón de los seres humanos. Aquí dice en el versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová, dice que Dios ve desde el cielo, Dios ve a todos los hombres, pero ¿qué ve? Ve el corazón. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio en el corazón del hombre solamente el mal, no más. Eso dice la Biblia. Dios vio solamente la maldad del ser humano, no más, la maldad. Eso enseña la Biblia. Que Dios cuando vio detalladamente al hombre, lo único que vio fue solamente la maldad. Por eso Dios, para que el hombre conociera su corazón realmente cómo era, para que los hombres vieran cómo son por dentro, cómo es el corazón del ser humano, internamente, espiritualmente, cómo es el corazón del hombre, Dios le dijo a Noé, Noé, voy a enviar el diluvio. A través del diluvio los hombres tienen que descubrir su maldad. A través del diluvio los hombres tienen que mirar su corazón real. A través del diluvio. Noé, voy a enviar una lluvia tan fuerte que va a llover durante 40 días y 40 noches. Y de la tierra, dice la Biblia, que de la tierra hay agua subterránea también. Hay como ríos por debajo de la tierra, el agua subterránea. Voy a hacer, Dios dijo, que se reviente por debajo de esa fuente y que salga también como un río, como estalle, como explote desde abajo. Las fuentes de debajo de la tierra, del agua subterránea, se va a reventar y va a salir también esa agua. Y del cielo va a caer como una catarata. Va a llover, pero va a llover de tal forma, en tal magnitud, como las cataratas del Niágara lloviendo. Sí, las personas que han escuchado las cataratas del Niágara, entonces así, imagínense, no va a llover de forma normal, sino como las cataratas del Niágara. Eso es algo que no se puede comprender, es algo terrorífico. Que no llueva, sino que del cielo caiga el agua como cataratas. Y de debajo de la tierra se revienten las corrientes debajo de la tierra, el agua subterránea se reviente y salga esa agua también a presión y también empieza a llenar la tierra. Entonces agua por encima va a caer como toneladas y agua por debajo va a salir también de forma incontrolable. Eso debe ser terrorífico. Dios le habló al ser humano en la época de Noé sobre el diluvio para que las personas descubrieran. Para que Dios envíe ese juicio tan terrible es porque nosotros dentro de nuestro corazón tenemos mucha maldad. Somos malos. Tenían que reconocer esa verdad. Nosotros somos malos. Por eso Dios envía el diluvio. Entremos al arca. Si Dios dice que el ser humano es malo, creamos en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, creamos. Porque lo está diciendo Dios. Pero en el tiempo de Noé había mucha gente religiosa, muchísima gente religiosa y decían, no, nosotros que somos tan buenos, Dios que nos va a destruir a gente tan buena, eso es mentira. Eso es mentira. Y van a decir lo mismo que dice la gente religiosa de esta época, Dios solamente es de amor. Sí, cierto, Dios es amor. Pero ese Dios que es de amor en la Biblia, también la Biblia dice que Dios es un juez justo, y muchos solamente hablan del Dios de amor. Claro, Dios es amor, cierto, bíblicamente Dios es amor. Pero el mismo Dios que es amor en la Biblia, también es fuego consumidor. Por eso aquellos que son hipócritas en su corazón solamente hablan del Dios de amor para no reconocer su maldad. No quieren reconocer su maldad. Quieren vivir hipócritamente. Es que hablar de la cruz, un cristiano cree en Jesucristo. Un cristiano, lo básico, tiene que creer en la cruz, en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Pero la cruz, ¿de qué tipo de persona habla? ¿Cristo a quién vino a salvar? Pues a los pecadores. Los pecadores no son gente buena.
Pero el hombre está tan engañado por Satanás. El hombre viene engañado por Satanás desde Génesis capítulo 3. ¿Y el hombre cómo viene engañado? Con la religiosidad, creyéndose bueno. Yo voy a una iglesia y yo soy bueno. No. A la iglesia no va gente buena. A la iglesia van creyentes, no buenos. Jesucristo no vino a morir por gente buena. Jesucristo vino a este mundo. Él no dice que vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Vino a llamar a quién? A los pecadores. Él vino a morir por los pecadores, por gente mala. Él no vino a morir por buenos. Pero el ser humano engañado por la religiosidad se cree bueno. Y unos se creen más buenos que otros. Fácilmente Satanás engaña ¿con qué? Haciéndonos creer que nosotros los seres humanos, unos somos mejores que otros, somos más buenos que otros. No. Habrán hombres más religiosos que otros, más hipócritas que otros, pero más buenos no. Bíblicamente, Génesis capítulo 6, versículo 5, todos los hombres somos malos. El diluvio es una prueba de la maldad humana. El diluvio. Por eso las personas que han tenido oportunidades de ir a ciertas montañas, cuando ustedes vayan a una montaña y encuentren restos de animales que son del mar, tienen que descubrir una demostración del diluvio, una muestra del diluvio, una comprobación del diluvio. Ustedes van a encontrar en las montañas, en muchos lugares del mundo. ¿Saben qué van a encontrar en la cima de las montañas? Restos de animales del mar. Eso se encuentra en las montañas. Hasta Leonardo da Vinci, él leyó la Biblia y él un día quería saber, bueno, ¿yo cómo estoy seguro del diluvio? Porque él creía en la Biblia. Y él también en la época de Da Vinci, él descubrió restos de animales en las montañas y él decía, esto es una evidencia del diluvio, la Biblia es la verdad. ¿Por qué? En muchas montañas a nivel mundial encuentran restos de animales que son del mar, caracoles y otro tipo de animales. ¿Dónde los encuentran? En las montañas. Esos animales no pueden estar en las montañas. No pueden haber fósiles de animales del mar en una montaña. ¿Por qué? Es imposible. Eso es una evidencia de ¿qué? Del diluvio. El diluvio es real. Un día la tierra completa, hasta la montaña más alta, dice la Biblia, 7 metros la montaña más alta, el Everest, estuvo cubierta de agua. Esa fue la magnitud del diluvio. ¿Dios qué quería enseñarle al ser humano? La maldad. El ser humano es malo. Por eso voy a enviar el diluvio, para que el ser humano descubra su maldad. Pero antes de que yo mande el diluvio, los que crean, los que se arrepientan, reconozcan su maldad y crean, Dios quería que el hombre creyera en él. Los que crean se van a salvar, van a entrar al arca. Los que creen, entran al arca. Los que reconocen que son malos. Los que dejan su religiosidad y solamente creen a la palabra de Dios. Creen a lo que Dios dice. Los que dejan de creer en sí mismos, en su corazón, y creen en Dios, solamente creen a la palabra de Dios, esos se van a salvar. Los que entren al arca se salvan. Y los que no entren al arca, que se creen buenos, y no entran al arca porque ellos piensan que son tan buenos que no hay necesidad de entrar al arca. ¿Para qué si yo soy bueno? Yo no le hago nada mal a nadie, yo no le hago mal a nadie. Yo soy una persona buena, ¿por qué voy a sufrir el diluvio? Los que no entraron al arca se creían personas buenas, correctas, intachables. No escucharon a Dios. No creyeron a la voz de Dios. No creyeron al mensaje que Dios envió por medio de Noé. ¿Por qué? ¿Cómo se creían? Demasiado buenos, intachables, correctos. Eran muy religiosos, no eran buenos. Eran solamente religiosos, eran hipócritas. No entraron. Pero los que creyeron a la voz de Dios, los que creyeron a la palabra de Dios, Noé y su familia creyeron a la palabra de Dios. Nosotros no somos buenos. Y Dios nos habló de que creamos solamente en Él. De que no tenemos nada bueno para salvarnos. La única forma de ser salvos es
creer a la palabra de Dios, entrar al arca, es la única forma de ser salvos. No nos vamos a salvar. Aunque Noé construyó el arca, mucho trabajo, mucho esfuerzo para construir el arca, pero si Noé no entra al arca, si Noé no cree la palabra de Dios, Noé también muere. Por eso Noé, ¿qué hizo? Creyó en la palabra de Dios y Noé, ¿qué hizo? No entró en el arca, él entró, se salvó. ¿Dios cómo llama a Noé? Justo. Aquí dice, Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice que halló gracia. Noé reconoció su maldad. Noé supo, si yo no entro al arca, yo voy a ser destruido por Dios. Yo no soy bueno. Si yo creo en Dios, me salvo, pero por creer en Dios, no por ser bueno. No por tener obras buenas. Si yo creo a la palabra de Dios, si yo creo, como Dios dijo que toda la raza humana es mala, yo soy malo también. Y si yo creo en la palabra de Dios de que no hay nada bueno en mí, no hay ninguna obra que me salve, lo único que me salva es entrar al arca, lo único que me salva es creer en Dios, yo voy a creer en Dios. Y Noé creyó en Dios. ¿Y Dios cómo llama a Noé? El versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios llama a Noé justo. ¿Por qué? Noé creyó en Dios. Él creyó en Dios. Por eso Dios lo llama justo. Entonces Noé descubrió, yo no me salvo porque haga buenas obras. Yo no me salvo porque sea buena persona. La única forma de salvarme es creyendo en Dios. La única forma de salvarme es entrando al arca. El arca tiene una sola puerta. ¿Símbolo de quién? De Jesucristo. Dios envió el juicio. Ese juicio que Dios envió llegó al corazón de Noé. Si yo no creo en la palabra de Dios, Dios me va a destruir. Noé creyó a la palabra de Dios, Noé creyó a Dios. Noé no creyó en su conciencia, no creyó en su pensamiento, no creyó en lo que veían sus ojos, no creyó en la experiencia de que no llovía. Noé dijo, si Dios dijo que va a haber un diluvio, va a haber un diluvio. Si Dios dijo que de la tierra, las corrientes de las aguas, aunque yo no las veo subterráneas, Dios dice que de allá abajo va a salir agua, a presión también, se va a reventar. Esos ríos, esa agua subterránea se va a reventar y va a salir. También disparar esa agua, yo lo creo. Que se va a inundar la tierra durante 40 días y 40 noches de una forma terrible, yo lo creo. Que la montaña más alta va a quedar cubierta a 7 metros, yo lo creo. Si yo lo digo, yo lo creo. Que nada va a quedar vivo de lo que está con vida en esta tierra. Nada, Dios va a matar a todos los seres vivos. Yo lo creo. Por eso Noé, ¿qué hizo? Creyó a la palabra de Dios. Noé siguió a Dios. No entró al arca. Él entró. Pero los que no entraron, ¿por qué no entraron? Se creían buenos. Se creían buenos. No, con mis buenas obras, Dios cómo me va a destruir a mí. Yo tengo buenas obras. ¿Diluvio? ¿Cuál diluvio si no llueve? No creían a la palabra de Dios. Creían más en ellos mismos, que eran tan sabios, tan inteligentes, tan buenos. Despreciaron a Dios. La raza humana del tiempo de Noé despreció a Dios, ignoró a Dios, llamó a Dios mentiroso. No creyeron en Dios. Noé reconoció, Dios dice la verdad. Dios sí o sí va a mandar un diluvio. Sí o sí va a destruir a todos los seres vivos. Sí o sí. Sí o sí. Y Noé creyó en la palabra de Dios. Noé no lo dudó. Noé construyó el arca. Y entró. Cuando Dios le dijo, entra, él entró. Porque en el corazón de Noé que llegó el juicio de Dios. Noé se descubrió malo delante de Dios. Reconoció, yo soy malo. Él no sabía, él no se veía malo. Pero cuando Dios le mostró su corazón real a través de la palabra de Dios, cuando Noé supo lo que Dios veía dentro de él, que era solamente maldad, Noé creyó a la palabra de Dios. Él creyó. Y por creer en Dios, Noé se salvó y la familia de Noé se salvó. Pero
todo el resto de personas del tiempo de Noé murieron, fueron destruidos por Dios. ¿Por qué? Porque no creían en Dios. No creían a la palabra de Dios, no creían. Les parecía lo que Noé decía una locura. Porque Noé, ¿qué les decía? Dios va a destruir la raza humana porque la raza humana es pecadora. Dios va a destruir todos los hombres porque son malos, todos, sin excepción, son malos. Y los religiosos le decían, no, Noé, malo serás tú, nosotros somos buenos. No le creyeron a Noé. Noé, tú estás loco. No creían en Noé. Pero Noé no les estaba hablando algo que fuera de él. Noé les estaba hablando la palabra de Dios. Noé les estaba mostrando el juicio de Dios y Noé también les mostró la salvación de Dios. Les dijo, entren al arca, entren. Dios tiene un corazón demasiado grande para la raza humana y por eso el arca la mandó a hacer tan grande. Entren. No desperdicien la misericordia de Dios, no desperdicien la gracia de Dios. Va a venir el juicio, va a venir el diluvio, pero no le creyeron a Noé, no le creyeron. ¿Por qué? Se creían muy buenos, se creían muy correctos. No creían a la palabra de Dios, no creían. Por eso Dios mandó el diluvio para que las personas descubrieran su maldad, descubrieran su corazón real delante de ¿quién? Delante de Dios. Luego, Dios tiene que enviar la ley. ¿Qué función cumple la ley? Nuevamente Dios le va a enseñar al ser humano el juicio de Dios. Dios le va a mostrar al ser humano su maldad. ¿Pero qué usa? ¿Qué instrumento usa ahora? Antes usó el diluvio. El diluvio es un método para que el ser humano conozca su maldad. A través del diluvio, Dios le muestra al ser humano su maldad. Para que el hombre reconozca su maldad. Para eso mandó el diluvio. Es el método para que el hombre se arrepienta, reconozca somos malos. A tal punto que Dios va a enviar un diluvio, va a llover sin parar 40 días y 40 noches. De la tierra, el agua subterránea también se va a reventar. Esos ríos que están corriendo por debajo de la tierra y esa agua va a brotar a presión y va a destruir a la raza humana. Y el agua de arriba y el agua de abajo van a ahogar a la raza humana por completo. Durante 40 días y 40 noches. El diluvio es la forma para que la gente del tiempo de Noé se reconozca a sí misma, reconozca su maldad, su pecado. Porque no reconocían su pecado, no lo reconocían. Vivían hipócritamente sin reconocer su maldad delante de Dios. Por eso Dios tiene que enviar el diluvio, el juicio, para que el ser humano descubra su maldad, descubra su corazón real. Eso fue el método que Dios usó en ese momento de Noé, el diluvio. Luego, Dios, ¿qué otra forma va a usar para que el hombre descubra su maldad? Va a enviar la ley. A través de la ley, el hombre tiene que conocer el juicio de Dios. A través de la ley, el hombre tiene que descubrir su maldad. Como en el tiempo del diluvio, hubo una forma de la salvación que era el arca. No había forma de salvarse ni por la capacidad del ser humano, ni por las buenas obras. No había ninguna forma de salvarse en el tiempo de Noé. La obra humana no sirve. El diluvio es la forma como Dios le enseña al hombre. Ninguna obra sirve. Voy a destruir todo el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está lleno de maldad y de pecado. Voy a destruir la raza humana por completo. Nada sirve. Por eso, la única forma de ser salvos es entrando en el arca, no más. Entrar en la obra de Dios, entrar en la gracia de Dios, en lo que Dios hizo. En el arca no hay obra humana. El arca es el símbolo de Jesucristo, de la cruz. Solamente tienen que entrar en el arca, no más. Son salvos. Entrar en el arca. En el arca no importa si es lunes, si es martes, si es domingo, si es sábado. No importa. Se salvan por entrar. Una persona que es religiosa, ¿qué va a pensar? En una fecha, en un día, en un reglamento, en una norma, que eso lo salva. El arca nos enseña el corazón de Dios. ¿Cómo se salvaba la persona? ¿Guardando mandamientos? No, ahí no hay mandamientos. Ahí no hay ningún mandamiento.
nos enseña 100% la gracia. Entrando al arca, se salvan. Entrando en el arca, se salvan. La salvación, ¿cuál es? Creer en Dios, entrar en el arca, entrar, recibir la obra de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios. Entrar al arca ya. Eso era todo para ser salvos. Entrar en el arca. Pero ¿quiénes entraron al arca? Quien descubría, yo no puedo hacer nada para ser salvo, no puedo salvarme de ninguna forma. Noé supo, aparte del arca, que es la salvación que Dios preparó, no hay nada que nos pueda salvar. No hay forma de ser salvos aparte del arca, no hay más. Hay una sola puerta para ser salvos y es la puerta que tiene el arca, no hay más. Es la única forma de ser salvos que Dios creó, el arca. Y hay una sola opción, una sola puerta, no más. No más. Hay una sola forma de ser salvos y es el arca, no más. Esa es la única forma de ser salvos. Entrar en el arca. Dios nos muestra eso. Ahora, después, a través de Moisés, Dios le muestra al ser humano su maldad también. ¿Cómo? A través de la ley. A través de la ley, a través de los mandamientos, los seres humanos tienen que descubrir su maldad. Por eso el ser humano que trata, que intenta, que lucha para cumplir los mandamientos y lo hace de forma sincera, al final, ¿qué tiene que descubrir? No puedo, no puedo. Yo trato, yo intento, yo lucho, pero no puedo cumplir esos mandamientos. ¿Por qué no puede? Al final tiene que descubrir, no soy bueno. Yo quiero cumplir los mandamientos, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque no soy bueno. Si el ser humano fuese bueno, podría cumplir toda la ley de principio a fin. Todos los 613 mandamientos podría cumplirlos siempre sin fallar. ¿Cómo? Siendo bueno. Si el ser humano fuese bueno, pudiera cumplir la ley completamente, sin problemas, sin dificultad. Pero el hombre, ¿por qué no puede cumplir la ley? ¿Por qué no puede? Porque el hombre lucha, intenta, trata. Siempre dice estoy tratando, estoy intentando. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. Un ser que está solamente lleno de maldad y de que la Biblia describe de Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y ustedes miran después Génesis capítulo 6. Habla de la maldad del ser humano, habla del diluvio. Luego Dios habla de la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarle al hombre? El hombre es un ser malo que no puede cambiar por sí mismo. El hombre es un ser malo que no puede limpiar su maldad por sí mismo. No puede, es imposible que el ser humano se haga bueno. Es imposible. Entonces, para que el hombre reconozca su maldad, para que el hombre reconozca su condición real, Dios, ¿qué le envía al ser humano? Un espejo. Como la hipocresía no le permite ver al ser humano su maldad, Dios le manda al hombre un espejo, la ley, para que cuando el hombre se ponga delante de ese espejo, que es la ley y los mandamientos, no mentirás. ¿Dios para qué le pone el espejo al ser humano? ¿Para que no mienta? ¿O para que en ese espejo al hombre al mirarse solamente mire su mentira? Yo soy muy mentiroso. El hombre que tiene que descubrir, ¿yo soy qué? Yo soy mentiroso. Eso tiene que descubrir el ser humano delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Qué tiene que descubrir el ser humano? ¿Yo soy qué? Yo soy mentiroso. Eso tiene que descubrir el ser humano delante de ¿quién? Delante de Dios. Al ponerse el hombre delante del espejo, ¿para qué Dios le pone el espejo al ser humano? Para que el hombre se conozca, se descubra. El hombre, a través de Moisés, le dio la ley al ser humano, para que el hombre al mirarse, cuando la ley dice, no mentirás, en ese espejo, ¿qué tiene que hacer el hombre? Verse, descubrirse. Ese no mentirás es el espejo que le está diciendo al ser humano, tú eres mentiroso. El espejo es para mirarse, para descubrirse. Un ejemplo, una mujer fea se mira al espejo y el espejo la convierte en bonita. No, el espejo le muestra.
tal cual es. El espejo no la cambia, no la cambia. El espejo le muestra su condición real. Ya si ella no quiere reconocer es otra cosa. Pero el espejo le va a mostrar si es fea, el espejo le muestra que es fea. Si es bonita, el espejo le muestra que es bonita. El espejo no la va a cambiar. Cuando las personas miran la ley, tienen que descubrirse. La ley no cambia al ser humano. No cambia. La ley no cambia al ser humano. La ley lo único que hace es mostrarle al hombre quién es. Romanos capítulo 3, versículo 19. La ley es para el conocimiento del pecado. La ley me muestra mi corazón, me enseña cómo es mi corazón. Que mi corazón está lleno de maldad, que mi corazón es malo. Muchas personas al leer los mandamientos solamente que dicen, la ley me enseña qué no tengo que hacer y qué tengo que hacer. Y muchas personas dicen, la Biblia es un manual de vida. La Biblia solamente es para que aprendamos a comportarnos. No. La Biblia es un espejo que me muestra quién soy realmente delante de Dios. Me enseña quién soy. Y Dios es verdadero. Por eso me enseña la verdad. Por eso cuando la Biblia me dice no mentirás, no me está diciendo, ay, fíjese que usted a veces dice mentiras. No, la Biblia me está diciendo, yo soy mentiroso. Yo soy mentiroso. Yo digo mentiras, no. Muchas personas entienden por ley. La ley me dice que no diga mentiras. La ley me dice que yo no codicie. La ley me dice que yo no tenga malos pensamientos. La ley me dice. No, la Biblia lo que quiere enseñarme es quién soy delante de Dios, como en el tiempo del diluvio. El diluvio no le quería enseñar a la gente que estaba haciendo cosas malas. El diluvio le quiere enseñar a la raza humana que la raza humana es mala. No que hace obras malas, no que tiene que cambiar su comportamiento. La religión solamente le enseña al hombre que tiene que cambiar su comportamiento, que tiene que dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas. ¿Qué religioso se salvó en el diluvio? Ninguno. Ningún religioso se salva, ninguno. Delante de Dios se salvan solamente los creyentes. Delante de Dios se salvan solamente los que creen en Dios. No más. Los religiosos no se salvan. Se salvan los creyentes. Los religiosos, ¿qué piensan? Si yo me levanto a las 3 y 4 de la mañana, entonces yo soy una persona bien espiritual porque yo me levanto a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana yo soy mejor que cualquiera. No, ni a las 3 de la mañana es mejor que cualquiera, ni a las 10, ni a las 12 de la noche, no. Trasnochar, aguantar sueño no hace a nadie mejor que otro en este mundo. Eso no hace bueno a la gente. No hace bueno. Pero muchas personas se creen mejores que otras. Yo soy mejor que otro porque yo soy educado, yo soy educada. Ahora, no estamos hablando de que tenemos que ser entonces personas maleducadas, que tenemos que ser personas groseras. No, de eso no estamos hablando. De eso no. Estamos hablando de la hipocresía del corazón del ser humano. De que hay seres humanos que se creen mejores que otros solamente por un comportamiento. Pero hay gente que puede ser en este mundo ladrón o puede ser un estafador y son muy educados. Muy educados. Pero en el fondo del corazón, ¿qué son? Ladrones, estafadores. Y para engañar a la gente, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan? Educadamente, tratan de vivir correctamente delante de las personas, pero para engañarlos, para estafarlos. Hasta el mismo Satanás, la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo, ¿cómo se presenta? Buena gente. Así se presenta el diablo. Dice que se disfraza como ángel de luz. Muy bueno, se presenta muy bueno. Por eso los seres humanos fácilmente creen en Satanás. Porque ¿cómo se le presenta a la gente? ¿Como un ser malo? No, se presenta muy bien. Hasta el mismo diablo, hipócritamente. No como es. De forma que
escondida, de forma mentirosa se muestra, no como Él es realmente, malo. ¿Se presenta de forma qué? Mentirosa, de forma así engañosa. ¿Se presenta como? A las personas ¿para qué? Para engañarlas. No como realmente es, sino de forma ¿qué? De forma hipócrita Satanás se presenta al ser humano. No como Él es. Porque la Biblia dice que es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Pero Él no se arrepiente de ser ese ser como malo, mentiroso. No se reconoce así. Él no se reconoce así. Por eso, Satanás, ¿cómo lleva al ser humano? En la misma corriente, ¿cómo? Con la hipocresía, sin reconocerse a sí mismo, sin descubrirse quién es realmente. Él no se reconoce, él no se acepta tal cual como él es. Siendo una criatura, se creyó igual a quién? A Dios. Y él no reconoce que está equivocado. Él no reconoce que está mal. Es un ser arrogante, altivo. Por eso la Biblia dice que Dios, al arrogante, al altivo, dice que lo mira de lejos. Dios no quiere, le molesta, Dios le fastidia, Dios odia al arrogante, lo odia. Una persona con corazón altivo, arrogante, Dios ¿por qué lo odia? ¿Por qué Dios rechaza al arrogante, al altivo? Porque ese es el corazón de Satanás. Satanás no se descubre a sí mismo, no se acepta tal cual como él es. Siempre se está viendo de forma arrogante. Se cree diferente a lo que él realmente es. Él no acepta como es. Un ser equivocado, un ser malo, lleno de maldad. Él no se reconoce así. Los seres humanos hipócritas tampoco se reconocen tal cual como son. Malos, equivocados, arrogantes, no se reconocen así. Por eso Dios, ¿a quién dice que Dios le da la gracia, la misericordia? ¿A quién? Al humilde. El humilde es el que se descubre como él es. Yo soy malo, por eso necesito la misericordia de Dios. Yo tengo muchas faltas, muchas debilidades, por eso necesito a Dios. Yo no soy correcto, yo soy equivocado, por eso necesito de Dios. Dios que es el ser perfecto, Dios que es el ser correcto, yo necesito de Dios, necesito de Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. ¿Eso quién es? El humilde. ¿Quién es el arrogante? El que vive en este mundo. Yo no necesito de Dios. Yo soy tan inteligente, soy tan sabio, mi obra es tan buena, yo soy tan bueno, que yo puedo vivir por mí mismo. Es más, Dios tiene que premiarme por ser tan bueno, Dios tiene que premiarme por ser tan correcto, por ser tan inteligente. Esas personas son arrogantes, son muy arrogantes. Entonces Dios, para humillar al ser humano, para que el hombre descubra su maldad, su condición real, Dios que le dio al hombre, le dio la ley. La ley es el espejo que me va a mostrar, me va a enseñar quién soy yo delante de Dios. Cuando miramos Éxodo, vamos a mirar un momento el libro de Éxodo, el capítulo 19. Dios le va a dar la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Dios quiere que el hombre conozca el juicio de Dios, que Dios le va a enseñar al ser humano su condición real como a través de la ley. Éxodo capítulo 19, el versículo 7. Éxodo capítulo 19, versículo 7 dice: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios le dijo al pueblo de Israel que les va a dar la ley, pero todavía no les ha anunciado la ley completamente, no les ha anunciado los mandamientos. Pero ya el pueblo, ¿qué dijo? El pueblo de Israel que no se conoce a sí mismo, ya que dijo,
Todo lo que Dios diga lo vamos a hacer, todo. Lo haremos, todo. Tienen mucha arrogancia en su corazón. Ya dijeron que van a hacer todo lo que Dios diga, pero no saben qué es lo que Dios les va a decir. Ya dijeron todo, vamos a hacer todo. Ellos no se conocen a sí mismos, no saben quiénes son realmente delante de Dios. Aún no han recibido la ley, pero ya dijeron vamos a hacer todo. Luego, en el versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Versículo, ahí sigue diciendo, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Luego, versículo 12. El versículo 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de cierto morirá. El pueblo no ha recibido la ley, ya dijeron, vamos a hacer todo lo que Dios diga, vamos a cumplir, todo. Y Dios está preparando al pueblo para que conozcan qué es la ley, para que al menos ya escuchen de qué se trata la ley, pero ellos dijeron, vamos a hacer todo, porque tienen mucha confianza. Pero Dios les dice, ahora el monte, yo les voy a hablar en el monte Sinaí, pero ese monte va a tener un límite. Dios le quiere enseñar al hombre que hay un límite, hay una línea. ¿Para qué? Con ese límite, con esa línea, los hombres tienen que descubrir su condición delante de Dios. Hasta aquí pueden pasar. Hasta aquí. Hay una línea. Hay un límite que ellos no pueden pasar ahora. Ahora no pueden pasar esa línea. Eso los hombres tienen que descubrir por la ley. Hay un límite que ellos no pueden pasar. Si pasan, mueren. Antes podían caminar sin problema. Antes no había problema. Podían caminar. Ir al monte, venir al monte. Podían ir y venir sin problema. Antes no era un problema caminar en el monte. No había problema. Antes no había problema. Ahora hay un gran problema. La ley establece un límite. La ley pone un límite. Ustedes pasan esta línea y mueren. Caminan. Solamente caminando, no más. Al caminar, ustedes pasan esta línea o tocan el monte y mueren. Antes no había problema, tocaban el monte, no había ningún problema, no había ninguna maldad. ¿Qué problema había en tocar el monte antes? No había ningún problema. ¿Qué problema era caminar hasta cierto límite en el monte? No había ningún problema. Antes no había problema. Pero cuando Dios va a establecer la ley, cuando Dios le quiere enseñar al hombre su maldad, hay un límite. Ese límite Dios se lo pone al ser humano para que el hombre descubra su maldad. Ahora el hombre tiene que descubrir su maldad. Antes de la ley, no era un pecado tocar el monte. No había, antes de la ley, eso no era ningún pecado, eso no era maldad. Tocar el monte, ¿qué maldad hay en tocar el monte Sinaí? Ninguna. Antes de la ley no hay problema. No hay. Los hombres no podían ver una maldad antes de la ley en tocar el monte Sinaí. Antes de la ley, caminar hasta cierto punto, no había problema. Antes de la ley. Pero cuando se establece la ley, el hombre tiene un límite. Ahora hay un límite. Ustedes no pueden pasar este límite. Si lo pasan, mueren. Si tocan el monte, desde ahora, si tocan el monte, mueren. Si caminan más del límite que les dije, ahora mueren. Pero ¿cuál es la maldad? La ley les va a enseñar
¿Cuál es la maldad del corazón del hombre? La ley les va a mostrar cuán malos son delante de Dios. La ley les va a enseñar, la ley les va a demostrar cuán malos son. Eso es el versículo 12. No han recibido todavía la ley, pero ya escucharon. Si no hacen, si no cumplen, mueren. Ya escucharon. Ese es el juicio de Dios. Tienen que descubrir la maldad del corazón ahora. Eso es el versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor. Ahora le enseñó, hay un límite. Alrededor hay un límite. Ahora hay un límite. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Si lo toca, muere. Ahora eso se convirtió en una maldad. Ahora eso se convirtió en la pena de muerte. ¿Dios para qué le habla al ser humano eso? El ser humano ahora tiene que descubrir delante de Dios. Nosotros somos malos, tan malos que si tocamos el monte, tenemos que morir. Tan malos que si pasamos el límite que Dios estableció, vamos a morir. Ahora somos ese tipo de personas. Por la ley tienen que descubrir el tipo de personas que son delante de Dios. Ahora si tocamos el monte, somos el tipo de personas que merecemos la muerte. Si caminamos más del límite que Dios dijo, tenemos que morir. Versículo 13 dice: no lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Dios dijo, el que toque el monte tiene que morir apedreado. El que toque el monte tiene que morir asaeteado. Con la saeta tiene que ser ¿qué? Traspasado, muerto. Así enseña la Biblia, claro. Una persona escucha así y dice, uy, le parece terrible. No puede entender. Una persona religiosa no puede entender. Una persona hipócrita no puede entender la Biblia. Pero una persona que mira sinceramente su corazón, sinceramente, no de forma hipócrita. La gente demasiado buena no puede ver la Biblia como un libro que enseñe la verdad, porque es una persona hipócrita. Un hipócrita no puede entender la Biblia. Pero una persona que es sincera delante de Dios, que es sincera, que reconoce tal cual es, tal cual, delante de Dios. En su corazón, cuando mira realmente, dice, yo soy así, yo soy ese tipo de persona que la Biblia dice, yo soy, ¿verdad? En lo privado, en lo secreto, reconoce, yo soy tal cual como la Biblia enseña, yo soy así, yo lo soy. No soy el tipo de persona que me muestro delante de la gente. Esa no es la persona real. Delante de la gente es fácil usar máscaras. En secreto, esa es la realidad del ser humano, en secreto, lo que somos. Cuando nadie nos ve, esa es la persona real. Por eso Dios conoce exactamente nuestro corazón. ¿Para qué dejó la ley? Para que nos conozcamos realmente. Por eso que dice, no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. El hombre ni siquiera ha recibido la ley, pero ya Dios le mostró al ser humano qué tipo de ser humano es el hombre. Ahora el que toque el monte, como aceptaron la ley, dijeron que vamos a cumplir la ley, vamos a hacer todo lo que Dios diga. Dios les dijo, hay un límite. El que toque el monte, el que pase el límite, camine y pase el límite, o toque solamente el monte, el límite que yo puse, va a morir o apedreado o asaeteado. Va a morir. Y el hombre escuchó esto, pero ¿qué pasa? Cuando leemos el versículo 21, el 20, vamos a mirar. El versículo 20 dice,
Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios no les ha dado la ley todavía, solamente les puso un límite. No pasen este límite. Si ustedes pasan este límite, si tocan el monte o pasan este límite que les dije, ya les señalé, hay una línea ahora. Esa línea les dice, si ustedes pasan esa línea van a morir. Si tocan el monte van a morir. Pero Moisés subió a la cumbre del monte, dice la Biblia. Y Dios que le dijo a Moisés, Moisés, desciende, desciende. ¿Por qué? El pueblo quiere pasar la línea, el pueblo quiere mirar a Dios. Ese es un pueblo bueno. Ya Dios les dijo, si tocan, hay un límite. Si pasan ese límite van a morir, apedreados o asaeteados. Ya ellos escucharon. Pero Dios, ¿qué le dice a Moisés? En el 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Le dijo, baja, baja de nuevo, baja. ¿Qué quieren hacer? Quieren pasar el límite. Entonces sale la realidad del corazón. La ley es para eso, para que el hombre descubra su corazón real. Dios les dijo no pasen, pero ya ellos quieren pasar. Quieren pasar por encima de Dios. Quieren pasar el límite de Dios. Esa es la maldad del corazón del ser humano. No creen en Dios, no creen. No reciben la voz de Dios, están en contra de Dios. Por eso Dios que le dice a Moisés, desciende, baja. Diles que no pasen, van a morir muchísimos. Porque Dios no miente, Dios no miente. Dios con la ley lo que le va a enseñar al ser humano es el juicio. La condición real, la maldad del ser humano, que el ser humano descubra que son dignos ¿de qué? De recibir la paga del pecado, son dignos. No de ser premiados, sino de ser castigados, destruidos. Dios le enseña al ser humano eso. La ley es el espejo para que el ser humano se descubra a sí mismo tal cual como es. No pasen el límite. Les digo, no pasen el límite y ellos ¿qué quieren hacer? Pasar. Pasar por encima de Dios. ¿Qué tipo de corazón tienen? Un corazón malo. Ese corazón que tiene el ser humano quiere pasar por encima de Dios. No quiere respetar a Dios. Quiere ignorar a Dios. ¿De quién recibió el ser humano ese corazón de estar por encima de Dios? De no respetar a Dios. De no escuchar a Dios. De Satanás. Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel, pero era en el cielo. Se rebeló contra Dios, se llenó de arrogancia y dijo, yo puedo ser igual a Dios. Dejó de temer a Dios. Se enfrentó directamente a Dios. ¿Dios qué hizo? Del cielo, la Biblia dice que del cielo lo lanzó a la tierra, lo sacó. Y parece ser tan arrogante que creó la maldad, que creó el pecado. Dios hizo una cárcel que se llama el infierno, es una cárcel eterna. Y ahí lo va a enviar. Y para ese ser no hay misericordia. Dios no tiene misericordia para Satanás. Para ese ser no hay misericordia, solamente el juicio eterno de Dios. Es un lugar, el infierno es un lugar donde hay un gusano que nunca muere. Una llama que nunca se apaga. Es el tormento de Dios y la ira de Dios viva por la eternidad. Para atormentar a ese que se rebeló contra Dios. Pero luego la Biblia enseña que en Génesis capítulo 13 el hombre recibió la maldad de Satanás. Dentro del corazón del ser humano entró la maldad de Satanás. Dentro del corazón del hombre entró el pecado, la incredulidad que estaba en el corazón de Satanás. Entraron al ser humano. Desde ahí en adelante el ser humano es un ser que está en contra de Dios. Satanás significa enemigo de Dios. Está en contra de Dios. Entonces el pecador que se separó de Dios y se unió con Satanás, ¿el pecador con qué corazón vive? El pecador vive con el corazón en contra de Dios. El pecador también es un enemigo de Dios. Solo que el pecador no sabe. Por eso Jesucristo cuando se le apareció a Saulo, a ese Pablo que era tan religioso, tan hipócrita, que se creía tan bueno,
cuando Jesucristo se le apareció a Saulo, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo es un pecador, pero Saulo no sabe que él está en contra de Dios. Saulo piensa que es la persona más buena, más correcta, más intachable en este mundo. Él se cree demasiado bueno. Pero cuando Dios se le muestra a Saulo, Dios que le enseña. Jesucristo que le enseña a Saulo. Saulo, tú eres un pecador, tú estás en contra mía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces ¿contra quién? Contra el aguijón. ¿Por qué? Saulo no sabe que él está, dar coces es como patear. Pablo está pateando. ¿A quién? A Dios. Menospreciando a Dios. Pero Saulo, ¿qué piensa? Saulo piensa que es una persona muy correcta, muy buena, muy devota de Dios. Que es una persona muy entregada a Dios. Él piensa así. Pero Dios cuando se le revela a Saulo, Jesucristo cuando se le revela a Saulo, ¿qué le enseña? Saulo, tú eres un enemigo muy grande, un enemigo de Dios, enemigo de Dios, enemigo de la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios antes de darle la ley al pueblo de Israel le está enseñando al pueblo de Israel, ustedes no creen en mí, ustedes son mis enemigos, me desprecian. Moisés, desciende, van a pasar el límite que les dije, van a pasar por encima mío, van a morir muchos. Tienen que descubrir el juicio de Dios, la maldad. ¿Por qué van a ser destruidos? Por la maldad del corazón de ellos. ¿Cuál maldad? No creen en Dios. Van a pasar por encima de Dios. Ese límite les va a enseñar la maldad del corazón de ellos. La maldad de su propio corazón. ¿Cuál maldad? Se creen más grandes que Dios. No pasen el límite, no toquen el monte. ¿Qué van a hacer? A pasar el límite, a tocar el monte, a pasar por encima de Dios. Ellos no saben que han vivido con ese corazón. El pueblo de Israel no sabe. Ellos no saben. Para eso Dios les dio la ley. Para que descubran su corazón tan malo. Que han vivido con un corazón malo, un corazón incrédulo. Por eso Dios les habló en el versículo 24 dice, el 23 dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Versículo 24. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Dice, desciende, desciende, van a pasar el límite, van a morir, desciende. Versículo 25. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dios le habló. ¿Por qué Dios insistió a Moisés? Moisés, desciende, baja. Si Moisés no baja, ¿qué van a hacer? Van a traspasar el límite, van a pasar por encima de Dios. Ni siquiera han recibido la ley y ya están pasando por encima de Dios. La ley es el espejo que nos muestra nuestra condición real delante de Dios. No somos buenos. Por eso, Dios nos dejó, aparte de la ley, a Jesucristo. ¿Por qué? Por la ley nadie se salva. Por la ley tenemos que ser destruidos. Aquí la Biblia enseña. Antes de recibir la ley, ya tenían que morir apedreados o asaeteados. Antes de recibir ¿qué? La ley. Antes ya tienen que morir. Ni siquiera han recibido la ley. Y ya Dios dijo, baja, baja. Moisés, desciende, si no van a morir muchísimos, van a morir, demasiados. Dijeron que van a hacer todo lo que Dios diga, todo. Eso es Éxodo capítulo 19. Ni siquiera han escuchado los 10 mandamientos de Éxodo 20. Y Dios dijo, Moisés, desciende, baja Moisés. Si no van a morir muchos. Esa es la condición real del ser humano, una condición de maldad. Por eso, ¿quiénes son salvos? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a quién. Verán a Dios.
¿Cómo somos limpios? Apocalipsis 1:5. Con ese versículo vamos a finalizar y el próximo domingo vamos a seguir mirando sobre la ley. Más así, de forma por partes o de forma así más detallada, vamos a mirar. Para finalizar vamos a ver Apocalipsis 1:5. ¿Por qué? El versículo que leímos, Mateo 5:8 al inicio, nos dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Los limpios de corazón. Eso dice la Biblia. La única forma de ser limpios de corazón, por la ley, no podemos ser limpios. Es imposible. Ya aquí Dios habló, nos mostró, miramos el diluvio, nadie se salvó cuando Dios mostró el juicio de Dios porque no creyeron, no quisieron reconocer su maldad. Ahora miramos la parte de qué? De la ley claramente, y antes de recibir la ley Dios dijo que ya va a destruir. Apocalipsis 1:5 nos muestra cómo podemos ser limpios. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo podemos ser limpios? Solamente por la sangre de Cristo, no más. Esa es la única forma de ser salvos, mediante la sangre de Cristo. No hay más. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo nos dejó la sangre de Cristo? Limpios. Esa es la forma de ser salvos, no hay más. Solamente mediante Jesucristo. Así como el arca tiene una sola puerta y se salvan solamente los que entran al arca, el cielo tiene una sola puerta, es la cruz. Es la sangre de Cristo, no hay más. Jesucristo es la única puerta al cielo. Él dijo, yo soy la puerta. No hay más. Creyendo en la obra de Cristo, creyendo en la sangre que Cristo derramó en la cruz, somos salvos. No hay otra forma. Solamente mediante la sangre de Cristo, no hay más. De esa forma somos ¿qué? Somos salvos, somos justos. No hay más. Vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche. Dios, te damos gracias por permitirnos, Señor, la Biblia. A través de la Biblia descubrimos tu corazón, descubrimos la verdad. Gracias porque ahora sabemos, Señor, que la única forma de ir al cielo es a través de la fe en Jesucristo. A través de la fe en la sangre de Cristo, Señor. No hay otro camino sino solamente creer en ti, Señor. Creer en tu obra redentora en la cruz. Creer que nuestro pecado fue limpio 100% por la sangre de Cristo. Te agradecemos, Señor, y en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.